Hay una curiosa ironía en la forma en que navegamos por el laberinto de las relaciones humanas, una especie de broma cósmica que, la mayoría de las veces, escapa a nuestra percepción inmediata porque estamos demasiado ocupados tomándonos en serio el papel que hemos elegido desempeñar en el gran teatro de la vida. Verán, tendemos a creer, con una rigidez casi cómica, que nuestras emociones, nuestros afectos y aversiones son entidades sólidas e inmutables, como piedras que llevamos en los bolsillos. Creemos que odiamos a alguien porque esa persona es inherentemente odiosa, o que amamos porque el objeto de nuestro amor posee cualidades magnéticas irresistibles. Pero si nos detenemos a observar el fluir de las cosas, si adoptamos esa perspectiva panorámica que tanto apreciaban los sabios de Oriente, nos daremos cuenta de que la realidad es mucho más fluida, mucho más parecida al agua que a la roca. Y es aquí, en esta fluidez, donde encontramos lo que algunos llamarían una trampa maliciosa, pero que yo preferiría llamar una revelación maliciosa sobre la naturaleza del ego. Hablamos de transformar al enemigo no mediante la guerra ni la conquista forzosa, sino mediante un movimiento sutil, casi invisible, de rendición estratégica. La psicología moderna le ha dado a esto un nombre clínico, el efecto Ben Franklin. Pero mucho antes de que Franklin caminara por las calles de Filadelfia, los antiguos maestros del Tao ya comprendían que la mejor manera de eliminar a un enemigo es, fundamentalmente, disolver la barrera que te separa de él. Imagina por un momento que te encuentras en una confrontación. Estás tú y está el otro, el adversario, el que te bloquea el paso, el que discrepa de tus ideas, aquel cuya mera presencia parece crear una disonancia en la melodía de tu existencia. El instinto primitivo, la reacción inmediata del sistema nervioso que aún cree estar en la jungla, es alzar los escudos, es atacar o defender. Es demostrar que tú tienes razón y él está equivocado. Pero observa lo que sucede cuando haces esto. Consolidas la posición del otro. Al presionar, le das al otro algo contra lo que oponerse. Es la ley básica de acción y reacción. Y en el mundo de las relaciones humanas, esto crea un punto muerto. Una guerra de trincheras donde nadie se mueve y la amargura se encona. Benjamin Franklin, este hombre de mente práctica pero profunda intuición, percibió algo fascinante en esta dinámica. Tenía un rival, un legislador opositor que, al parecer, lo detestaba. Un hombre de intelecto, pero con un corazón cerrado a Franklin. Ahora bien, la mayoría pensaría, voy a hacerle un favor a este hombre, voy a complacerlo, voy a ser tan amable que se verá obligado a caerle bien. Ah, pero esa es la trampa del ego, ¿no? Intentar comprar afecto con servidumbre a menudo solo genera desprecio, porque te pone en una posición de sumisión y a la otra persona en una posición de deuda. A nadie le gusta sentirse en deuda. La deuda es una carga, una cadena. Entonces, ¿qué hizo Franklin? Le dio la vuelta a la tortilla. Aplicó lo que me gusta llamar el judo del alma. No ofreció ayuda, la pidió, pero no una petición grande y pesada que le creara una obligación. No, pidió algo pequeño, específico.
algo que validara el intelecto de su rival. Pidió prestado un libro raro. Eso es todo. He oído que tienes este libro fascinante en tu biblioteca. ¿Podrías prestármelo unos días? Ahora, detente a contemplar la sutil, casi maliciosa, genialidad de esta jugada. En el momento en que le pides un favor a tu enemigo, creas un cortocircuito en su narrativa interna. La mente de tu rival tiene una historia. No me gusta esta persona, pero su acción dice, acabo de hacerle un favor. Y la mente humana, esta maravillosa máquina de crear significado, detesta la contradicción, no tolera la disonancia cognitiva, necesita alinear la acción con la creencia. Y entonces comienza el proceso alquímico. El ego de su rival, para protegerse de la confusión de haber ayudado a alguien a quien supuestamente odia, empieza a reescribir el guión. Se dice a sí mismo, bueno, si le presté el libro, si tuve este gesto amable, entonces no puede ser tan malo después de todo. Tal vez merezca mi ayuda. Tal vez, de hecho, sea una persona de buen gusto e inteligencia. Después de todo, le interesaba. ¿Mi ves el baile? No cambiaste al rival. Hiciste que el rival cambiara para justificar su propia acción. Es como el agua que fluye alrededor de una piedra y finalmente la mueve, no por la fuerza, sino por una suave persistencia. Franklin relató que, tras devolver el libro con una nota de agradecimiento, el hombre que nunca le había hablado con educación se convirtió en un amigo para toda la vida. Pero profundicemos. Vayamos más allá de la anécdota histórica y observemos la mecánica espiritual de esto. ¿Por qué funciona tan poderosamente? Porque, en esencia, lo que llamamos odio o rivalidad suele ser una forma distorsionada de admiración o un profundo miedo a la separación. Cuando pides un favor, te vuelves vulnerable. Dices sin palabras, te necesito, tienes algo que yo no tengo, eres valioso. Y no hay nada, absolutamente nada, que el ego humano desee más que ser visto como valioso, como necesario. Al ponerte en el lugar del que pide, desarmas la amenaza, bajas la espada, y cuando un bando baja la suya, se vuelve increíblemente difícil y socialmente incómodo para el otro mantener la suya en alto. Es el principio de la no resistencia. Es Wu Wei. Al no luchar contra la enemistad, al fluir con ella y redirigirla mediante una simple petición, transformas la energía del conflicto en energía de cooperación. Hay algo deliciosamente peligroso en eso, ¿no crees? La idea de que tenemos el poder de manipular el sistema emocional de otra persona, simplemente permitiéndole ser buena con nosotros. Nos han enseñado que para tener amigos debemos ser útiles. Y eso es cierto, hasta cierto punto. Pero para transformar a un enemigo, ser útil es sospechoso. Sin embargo, pedir es humano. Pedir crea un vínculo. Cuando invertimos en algo, nos llega a gustar. Si plantas un árbol y lo riegas todos los días, llegas a amarlo, no porque el árbol te dé algo, sino porque le diste algo de ti. Tu esfuerzo, tu tiempo, tu energía, ahora se mezclan con la esencia del árbol. El rival de Franklin invirtió en la relación al prestarle el libro. Puso una parte de sí mismo en manos de Franklin. Y para proteger esa inversión, necesitaba proteger a Franklin.
Es la economía de las emociones. Amamos lo que hacemos y trabajamos en lo que amamos. Al permitir que tu enemigo trabaje para ti, aunque sea mínimamente, lo invitas a amarte. Sin embargo, es necesario ser cauteloso. No hablamos de manipulación fría y maquiavélica, aunque pueda parecerlo. Si se hace con cinismo, se pierde la emoción, se expone el juego. La malicia, aquí, debe entenderse como la malicia de un niño que juega al escondite, una astucia lúdica. Debe haber autenticidad en la interacción. De hecho, se reconoce el valor de la otra persona. Al pedir el libro, Franklin estaba genuinamente interesado en el intelecto de su rival. No pidió algo que no quisiera. Validó la competencia del otro. Y aquí tocamos un punto crucial de la filosofía perenne: el reconocimiento del otro. La mayoría de las enemistades nacen de la falta de reconocimiento. No me ve, no me respeta. Cuando pides un consejo, una recomendación o un pequeño favor, estás diciendo: te veo, respeto tu competencia. Esto es un bálsamo para la herida narcisista que a menudo está en la raíz del odio. Piensa en tus propias relaciones. Piensa en esa persona del trabajo, en ese vecino o en ese pariente lejano con quien la conversación siempre es tensa, llena de asperezas. ¿Has intentado impresionarle? ¿Has intentado demostrar lo bueno, competente e independiente que eres? Quizás ese sea el problema. Tu independencia es una afrenta. Tu autosuficiencia dice: no te necesito. Y para el ego de la otra persona, eso es imperdonable. Intenta, como un ejercicio de curiosidad, invertir la polaridad. Intenta decir: no puedo resolver esto solo, y sé que tienes un talento especial para ello. ¿Qué harías tú? Observa los ojos de la persona. Observa su postura corporal. Hay una relajación casi instantánea. La tensión desaparece de sus hombros, porque ahora ya no compite contigo. Se convierte en mentor, en benefactor. Y es muy difícil odiar a alguien que nos hace sentir como benefactores sabios y generosos. En esencia, estás invitando al enemigo a tu casa, no como un intruso, sino como un invitado de honor que trae el vino. Y una vez que se sienta a tu mesa y comparte tu pan, o en este caso, tu problema, la rígida distinción entre amigo y enemigo comienza a disolverse como la niebla en el sol de la mañana. ¿Y no es eso lo que buscamos? ¿La disolución de las fronteras? ¿La comprensión de que, al final, todos somos expresiones de un mismo universo que intenta comprenderse a sí mismo? El efecto Franklin no es solo un truco para ganar popularidad. Es una técnica unificadora. Es una forma de coser las grietas del tejido social, usando el hilo de la vanidad ajena para crear un bordado de armonía. Es usar la fuerza misma del ego del oponente, su deseo de ser superior, de ser capaz, para atraerlo a tu órbita. Y a medida que profundizamos en esta reflexión, empezamos a ver que esta dinámica se aplica no solo a los individuos, sino a las ideas, a las culturas, quizás incluso a nuestra relación con el universo mismo. ¿Con qué frecuencia tratamos la vida como un enemigo? Luchamos contra el momento presente. Nos resistimos a lo que es. Intentamos obligar al mundo a someterse a nuestra voluntad. Y el mundo, como ese rival obstinado, se resiste, contraataca. Encontramos bloqueos, frustraciones, agotamiento.
Quizás el secreto resida en aplicar el efecto Franklin a la existencia misma. En lugar de intentar dominar la vida, quizá deberíamos pedirle: enséñame, muéstrame, entablar una relación de receptividad. Pero, volviendo al plano humano, es fascinante observar cómo nos resistimos a esta idea. ¿Por qué debería pedirle algo? Debería disculparse conmigo. Orgullo. El viejo y rígido orgullo, que prefiere la soledad de la razón a la compañía de la paz. El orgullo nos mantiene seguros dentro de nuestra armadura, pero también nos mantiene aislados, pesados, incapaces de bailar. Y la vida, amigos míos, es una danza. Cuando decides usar este truco, estás eligiendo bailar en lugar de marchar. Marchar es para soldados, bailar es para amantes de la vida. El movimiento de pedir un favor es el primer paso de un vals. Extiendes la mano. La otra persona puede negarse, es cierto, pero es mucho más difícil rechazar una mano extendida pidiendo ayuda que un puño cerrado. E incluso si se niega, has cambiado la dinámica. Ya no eres el agresor ni el defensor pasivo. Eres el iniciador de una nueva posibilidad. Pero en la gran mayoría de los casos, la mano es aceptada. Porque en el fondo, tras todas las capas de hostilidad y defensa, existe un deseo humano fundamental de conexión. Nadie quiere realmente tener enemigos. Tener enemigos es agotador. Requiere una enorme cantidad de energía mental mantener el odio, ensayar argumentos, alimentar rencores. El odio es un fuego que consume el recipiente que lo contiene. Al ofrecerle a tu enemigo la oportunidad de hacerte un favor, en realidad, le estás ofreciendo una vía de escape. Le estás dando una excusa honorable para bajar la guardia. No necesita admitir que se equivocó contigo. Solo necesita prestarte un libro, o dar una opinión, o pasar la mano. Y por esa pequeña grieta entra la luz. La rigidez del nosotros contra ellos se rompe. Y de repente, son solo dos personas compartiendo un momento de mutua utilidad. Es sutil, es silencioso, pero profundamente transformador. Es el arte de ganar sin luchar, de conquistar sin invadir. Ahora, mientras nos preparamos para explorar las capas más profundas de esta psicología, en la siguiente parte de esta reflexión, quiero que se aferren a esta imagen. El enemigo no es un monstruo inmutable. El enemigo es un proceso. Es un verbo, no un sustantivo. Tú eres enemigo de alguien. Y alguien es enemigo de ti. Es una acción continua de separación. El efecto Franklin es simplemente la introducción de un nuevo verbo en esa oración. Es la introducción del verbo cooperar, compartir, pedir. Y al cambiar el verbo, cambias toda la oración. La historia cambia. El pasado se reescribe por la acción del presente. Y aquí llegamos al corazón de la paradoja. Ese punto donde la psicología occidental y el misticismo oriental se encuentran para tomar el té. ¿Te has preguntado alguna vez por qué necesitamos enemigos? ¿Por qué? Si tuviéramos la opción de vivir en un mundo de perfecta armonía mañana, una parte de nosotros, esa parte oscura e inquieta, se aburriría en secreto. El enemigo, como ven, define nuestros límites, nos dice dónde termina el yo y dónde empieza el mundo hostil. Sin fricción, no nos sentimos en nuestra propia piel, pero el efecto Franklin
En su aplicación más profunda, propone algo radical. Sugiere que el límite es una ilusión. Cuando le pides un favor a tu antagonista, en realidad lo invitas a conspirar a tu favor. Estás transformando al villano de tu historia en un personaje secundario esencial para tu éxito. ¿Y no es eso lo que todos deseamos? ¿Sentirnos esenciales en la historia de alguien? Piensa en la soledad del poder. Piensa en esas figuras autoritarias, rígidas e intocables. Anhelan humanidad. Están rodeadas de aduladores, pero carecen de una conexión real. Cuando tú, el supuesto enemigo o inferior, rompes el protocolo y pides ayuda sincera, no dinero ni poder, sino sabiduría, una opinión, un libro, rompes su soledad. Les das el regalo de ser útiles sin la carga de una transacción comercial. Tocas la humanidad enterrada bajo la armadura del cargo o la posición social. Y, en un instante mágico, la tensión se disipa. No porque hayas ganado, sino porque el juego ha cambiado. Ya no es ajedrez, es jazz. Pero cuidado con la trampa de la arrogancia espiritual. No haces esto para ser mejor que ellos. Si usas esta técnica pensando, mira lo evolucionado que estoy, manipularé a este pobre diablo con mi psicología avanzada, fracasarás estrepitosamente. El universo tiene un agudo sentido de la falsedad. La vibración debe ser de genuina curiosidad. Debes estar verdaderamente dispuesto a recibir lo que el otro tiene para dar. Y aquí está el secreto que nadie te cuenta en los libros de autoayuda. Al abrirte a recibir ayuda de tu enemigo, tú también te cambia a ti. Dejas de verlo como una caricatura del mal y empiezas a verlo como un ser humano complejo, capaz de generosidad. El efecto Franklin no solo cambia a la otra persona, sana tu propia visión fragmentada del mundo. Limpia la forma en que ves la realidad. Intensifiquemos esto. Imaginemos un conflicto real, una discusión acalorada, egos inflados, voces alzadas. El aire es denso, eléctrico. El instinto es gritar más fuerte. Ahora, imaginemos que, en medio de este caos, nos detenemos, respiramos y decimos, con total calma, ¿sabes? Me estoy dando cuenta de que entiendes este detalle técnico mucho mejor que yo. ¿Podrías explicar cómo llegaste a esa conclusión? De verdad quiero entender. El silencio que sigue es ensordecedor. Es el sonido de un paradigma que se derrumba. Has quitado leña al fuego. La otra persona estaba lista para luchar, pero no hay nadie contra quien luchar. Solo hay alguien que quiere aprender. La energía del ataque, al no tener dónde golpear, se transforma en energía de enseñanza. Y el maestro rara vez odia al alumno atento. Esto nos lleva al clímax de esta comprensión. La verdadera malicia de este truco es que destruye el concepto de enemigo. No puedes tener un enemigo que te haga favores. Es una imposibilidad psicológica. Por lo tanto, al inducir el favor, aniquilas al enemigo, mientras enemigo y lo hace renacer como aliado. Es muerte y resurrección a nivel social. Benjamin Franklin no solo ganó un amigo, eliminó la hostilidad que existía entre ellos. Purificó el ambiente. ¿Y si todos hiciéramos eso? ¿Y si, en lugar de cancelar, bloquear y atacar, pidiéramos?
Ayúdame a ver lo que tú ves. Préstame tus ojos por un momento. No hablamos de estar de acuerdo con todo. No hablamos de ser un felpudo. Hablamos de estrategia emocional de alto nivel. Hablamos de aikido verbal. Usar la fuerza del otro para crear un movimiento armonioso. El mundo está lleno de gente que grita sus verdades, pero anhela gente dispuesta a escuchar. Cuando te pones en la posición del que pregunta, del que escucha, te vuelves excepcional, te vuelves valioso y, paradójicamente, tomas el control de la situación. Quien hace la pregunta, dirige la conversación. Quien pide el favor, define la naturaleza de la interacción. Es el poder oculto de la vulnerabilidad. Ahora, observa tu propia vida, esa lista mental de personas que no soportas. Elige una, solo una, y pregúntate, ¿qué tiene esta persona que realmente podría admirar o necesitar? Quizás sea su impecable organización, aunque sea molesta. Quizás sea su conocimiento de vinos, coches o jardinería. Encuentra ese punto de luz en la oscuridad de tu aversión y luego, da el paso. Pregunta, fulano, sé que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero admiro mucho tu jardín. ¿Qué fertilizante usas? Observa la magia, observa la sorpresa, observa la humanidad que emerge de las sombras. Esta es la invitación final. Deja de ser un guerrero solitario defendiendo tu castillo de arena contra las olas del mar. Conviértete en el agua. El agua no tiene enemigos. Todo lo abraza, todo lo rodea y, al final, todo lo moldea. El efecto Franklin es solo una forma elegante de recordar que bajo las máscaras todos anhelamos ser amados, reconocidos y útiles. Dale a tu enemigo la oportunidad de ser bueno y puede que te sorprenda con su magnificencia. Y en ese proceso descubres que el mayor beneficiario no fue él, sino tú, que ahora caminas por un mundo con un enemigo menos y un aliado más. La vida es demasiado corta para las trincheras. Sal del hoyo, cruza la tierra de nadie y pide un cigarrillo, un libro o un consejo. La guerra termina cuando dejamos de luchar. Si este contenido te resonó, te hizo conectar con algo, o te brindó una nueva perspectiva sobre las relaciones humanas, dale me gusta a esta publicación. Comparte tu experiencia, te leo y aprendo de ti. Y suscríbete al canal para más información. Hasta el próximo baile.